tardes y bienvenidos a la 8ª edición del programa didáctica, los precedentes administrativos de observancia obligatoria que ha venido emitiendo el tribunal con la finalidad de dotar a las entidades de criterios para la adecuada aplicación de las normas, así como para generar predictibilidad en sus decisiones. Mi nombre es Eliana Torres Morón, soy especialista legal del tribunal y el día de hoy estaré a cargo de la conducción de este programa, en el cual conversaremos acerca del precedente administrativo de observancia obligatoria referido al procedimiento que debe seguirse para determinar la autoridad que debe participar como órgano instructor cuando se produzcan discrepancias con la propuesta contenida en el informe de precalificación. Tema que consideramos es de suma importancia a fin de que puedan estar debidamente preparados e informados y sepan cómo actuar frente a este tipo de casos. De antemano, les pedimos disculpas si es que llega a presentarse algún problema de conectividad. Si es que eso llega a suceder, les sugerimos esperar unos segundos hasta que retorne la conectividad. De todos modos, este programa va a quedar grabado en las cuentas oficiales de Servir, tanto en Facebook como en YouTube. También es importante precisar que al culminar la participación de nuestro invitado el día de hoy, vamos a tener una sección dedicada exclusivamente a absolver las consultas y dudas que ustedes puedan tener sobre este precedente. Precisar nada más que las preguntas no pueden referirse a casos particulares, porque desde el tribunal no podemos absolver consultas sobre casos concretos, y asimismo las preguntas tienen que estar referidas a los alcances del precedente que vamos a tratar el día de hoy. Para tal efecto pueden ir dejando sus consultas durante la transmisión en la sección de comentarios y luego nosotros vamos a proceder a absolverlas. Esta tarde nos acompaña el doctor Rolando Salvatierra Combina, él es vocal titular de la segunda sala del Tribunal del Servicio Civil, así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor Salvatierra. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eliana. ¿Qué tal? Un gusto poder saludarle y estar con todos ustedes para tratar este tema tan importante. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde. El doctor Salvatierra Combina es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un posgrado de gerencia para abogados en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y posgrado en herramientas de gestión para empresas reguladoras en la Universidad ESAN. Magíster en gerencia pública en EUSIN, Escuela de Negocios de Madrid. Además, cuenta con estudios completos de maestría en gestión pública en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porras, con más de 25 años de experiencia en Derecho Administrativo y Energético. Cuenta con 20 años de experiencia como docente en Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, ha sido profesor en ESAM del curso de normatividad de electricidad del programa de alta especialización de la Maestría de Gestión de la Energía. Actualmente es profesor de maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Continental. Ha sido consultor del proyecto ENTAL del Banco Mundial en el Ministerio de Energía y Minas, director de Fiscalización Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas, coordinador de fiscalización y jefe de asesoría legal de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica en Ocinermin, y actualmente es socio senior y director del área de electricidad y derecho administrativo del estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono del Ministerio del Ambiente y vocal titular del Tribunal del Servicio Civil de Servir. Ha sido reconocido en la revista Chambers y Partner desde los años 2011 al 2020 como uno de los principales abogados del Perú en materia de regulación eléctrica. Además, durante los años 2012 al 2019, fue reconocido como uno de los principales abogados en el Perú en derecho público. Además, es reconocido en estas especialidades por las revistas Legal 500 y Legal Lead. Nuevamente, bienvenido, doctor, gracias por su participación. Y ya para empezar a abordar
cada uno de los criterios comprendidos en este precedente. ¿Podría empezar por comentarnos cómo es que surge, cómo nace la necesidad de emitir este precedente? ¿Qué situaciones fueron advertidas por el tribunal? Gracias, Eliana, por tu pregunta. Sí, mira, en efecto, el tribunal ha venido emitiendo una serie de precedentes vinculantes. La idea de estos precedentes son justamente poder dar a la comunidad jurídica y a los usuarios del tribunal y que tratan estos temas del procedimiento disciplinario, darles las herramientas de predictibilidad, darles reglas claras para que se eviten nulidades, ¿no? Y como tú sabes, el tribunal tiene una labor muy importante porque es el tribunal del servicio civil y es segunda instancia en todos los procedimientos disciplinarios de las entidades que están bajo el ámbito de la ley Servir. En ese sentido, el ámbito es bastante grande y lo importante es que el tribunal, a través de sus resoluciones y sobre todo de sus precedentes vinculantes, establezca reglas de conducta para todos los actores, de tal manera que se cumpla una doble función. Primero, que se oriente a todos los operadores, tanto las entidades como los servidores civiles, y también de alguna forma, se creen precedentes vinculantes que sean de obligatorio cumplimiento. En el caso expreso de este precedente, ¿no?, tiene que ver con la competencia, con el órgano competente. Entonces, muchas veces nos hemos detectado que que los órganos que inician el procedimiento disciplinario, el órgano instructor sobre todo, no es el adecuado para iniciar el procedimiento y seguir el procedimiento, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de sanción que se ha impuesto. Entonces, al existir un órgano que no es competente, estos actos, los actos emitidos por las entidades, son declarados nulos por el tribunal. En ese sentido, lo que se busca con este precedente es justamente evitar eso, establecer reglas claras. Este precedente tiene una serie de conceptos jurídicos que seguro los vamos a ir conversando contigo a lo largo de esta entrevista. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y precisamente, tal como nos comentó, una de las finalidades de este precedente es la de dotar tanto a las entidades como a los administrados de reglas claras respecto a la competencia de las autoridades que deben intervenir en el procedimiento. En ese sentido, doctor, ¿podría señalarnos este precedente está directamente relacionado con el principio de predictibilidad? ¿Qué comprende el principio de predictibilidad? ¿Qué entendemos por ese principio? Bueno, este principio es un principio muy importante. Con el decreto legislativo 1272 del año 2016 se le agregó el término de confianza legítima, predictibilidad o confianza legítima. Lo que busca este principio es lo que su nombre dice, dar de alguna forma, prever que el administrado, que los operadores del derecho administrativo, del procedimiento disciplinario, prevean en qué sentido se va a pronunciar el tribunal, ¿no? En realidad esto apunta a toda la administración pública. Con el principio de predictibilidad se busca que en las entidades haya unidad de criterio, es decir, que todas las entidades resuelvan en el mismo sentido, ¿no? Porque si una entidad en un caso resuelve, por decirte, A, y en un caso similar resuelve B, entonces no existe una unidad de criterio, con lo cual el administrado queda completamente desorientado y no sabe cómo ejercer su derecho, no sabe
cómo se va a pronunciar. Entonces, este principio de predictibilidad viene de la palabra predecir, cómo el administrado, los operadores pueden predecir en qué sentido se resolverá el caso que tienen ante la entidad pública. Esto también tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la unidad de criterio, tiene que ver con el debido procedimiento. Hay una serie de conceptos que se unen a través de la predictibilidad. En ese sentido, nosotros en el tribunal somos muy conscientes de la importancia de este principio, por eso es que en este año hemos emitido muchos precedentes de observancia obligatoria, más de 12, 13 procedimientos, 13 de alguna manera resoluciones, 13 precedentes vinculantes, lo cual lo que busca es que todas las entidades, que todos los administrados sepan en qué sentido va a resolver y sobre todo las entidades de primera instancia sepan cómo actuar, ¿no? Esto es, sobre todo en este precedente tiene que ver con los órganos competentes para instruir y para sancionar en un procedimiento disciplinario. Entonces, lo que se busca es cómo ellos deben de actuar en cada caso, en cada tipo de sanción, cómo actuar, ¿no? ¿Y qué pasa si existe algún conflicto entre ellos, que dos órganos no se ponen de acuerdo, existe un conflicto de competencia? ¿Quién debe resolver? Esto es muy importante también. Claro. Y justamente es parte del contenido, doctor, que vamos a abordar más adelante en el desarrollo de este precedente. En este punto queremos agradecer a los servidores que se han conectado desde diversas entidades a nivel nacional, desde la UGEL Cotabambas, Gobierno Regional de Moquegua, Dirección Regional de Educación de Tacna, Dirección Regional de la Producción de Moyobamba, Red Asistencial de Junín, Hospital de Apoyo Palpalca, Universidad Emilio Valdizán, Municipalidad de La Perla, Municipalidad de La Cruz en Tumbes, Municipalidad Provincial de Utcubamba, Hospital José Agurto Tello de Chosica, Chulucanas, Pisco, Piura. Muchas gracias por estar siguiendo esta transmisión. Doctor, justo comentábamos en la última pregunta que, bueno, el principio de predictibilidad está estrechamente relacionado con la seguridad jurídica y con la finalidad de evitar que los administrados se encuentren en una situación de incertidumbre. Esto, doctor, también forma parte de la garantía del debido procedimiento, ¿verdad? Sabemos que este principio macro comprende diversos derechos, entre ellos el derecho a obtener una decisión emitida por autoridad competente. En ese sentido, ¿qué es lo que garantiza la competencia de las entidades? Gracias, Eliana. Sí, mira, el tema de la competencia es un tema medular en materia de derecho administrativo, porque ustedes saben que en materia de derecho administrativo y sobre todo en procedimiento administrativo, siempre va a haber una autoridad que decida, ¿no?, que emita un acto administrativo. Este acto administrativo es una decisión relevante, es una decisión en la esfera de un administrado, es una decisión de derecho público. Esta decisión necesariamente tiene que ser emitida por un órgano competente. El órgano competente es aquel órgano que está dotado de una serie de facultades y de potestades que solo pueden ser otorgadas mediante una ley. Esto es relevante. Entonces, este conjunto de potestades y facultades solo pueden estar dadas por una ley o una norma de rango de ley. Y por eso este tema es de mucha discusión, porque muchas entidades carecen de esa competencia por
ley. Estos órganos competentes, de alguna forma, tienen que emitir las decisiones. El acto administrativo son emitidas por este órgano competente porque de alguna manera es un requisito de validez del acto administrativo. Estamos frente a un requisito de validez, la competencia del órgano. ¿Qué es la competencia? Entonces, esta competencia tiene que ser clara. Esta competencia no se puede presumir. Esta competencia tiene que ser específica. En el caso de los procedimientos disciplinarios es esencial. Bueno, en todos los casos es esencial, pero en este caso es aún mayor. ¿Por qué? Porque el hecho de que un órgano carezca de competencia para emitir una sanción disciplinaria tiene como implicancia que el acto es nulo y debe ser declarado nulo por otro órgano competente. Entonces, esto es relevante y esto es parte también no solo del requisito de validez, sino de un principio bastante amplio y un principio constitucional reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, que es el requisito, el principio del debido procedimiento, que en reiterada jurisprudencia del TC se ha mencionado que este requisito, este principio es aplicable a los procedimientos administrativos y sobre todo a los procedimientos disciplinarios. Muchas de las sentencias que se han emitido sobre este procedimiento, sobre este principio, perdón, están basadas justamente en temas disciplinarios. Hay una sentencia que yo la recomiendo siempre, que es la sentencia de Tineo Cabrera, es fácil de conseguirla, que es una sentencia importante para el principio del debido procedimiento, porque ahí el tribunal, desde el año 2004, viene emitiendo sentencias sobre este principio, pero en esta sentencia específicamente, que es un precedente vinculante también del Tribunal Constitucional, se separa cuál es la diferencia entre el debido procedimiento en procesos penales, en procedimientos administrativos y en procedimientos parlamentarios. Y ahí se establece una serie de conceptos muy interesantes. Entre ellos, Eliana, el que estamos comentando, que sea un órgano competente el que sanciona, porque ese órgano tiene mucha responsabilidad, no solo en la decisión final, sino también en cómo llevar el procedimiento, ¿no? Entonces, el órgano competente es vital para todo procedimiento administrativo, porque cuando un procedimiento administrativo es llevado o la decisión recae en base a un órgano competente, este procedimiento, este acto, esta decisión tiene que ser declarada nula. Muy bien, doctor. Nos queda bastante claro entonces que la competencia entendida como requisito de validez del acto administrativo en los casos que no se observe va a generar la nulidad del procedimiento de la sanción eventualmente. Doctor, y precisamente ya en el ámbito específico del régimen disciplinario regulado por la Ley del Servicio Civil, ¿podría señalarnos cómo se ha determinado la competencia de las autoridades que deben intervenir como órgano instructor y órgano sancionador en los procedimientos administrativos disciplinarios? Sí, esta es una excelente pregunta y me permite, disculpa que me explaye un poco y de repente me tome un par de minutitos más de lo programado, pero es importante aquí señalar varias cosas, ¿no? El procedimiento disciplinario tiene que cumplir con el debido proceso. Muchos de los casos, y acá quiero hacer hincapié en este tema, muchos de los casos que vemos en el tribunal adolece a veces del debido procedimiento.
en ese sentido, la primera instancia no ha llevado adecuadamente el procedimiento administrativo. Por eso yo hago hincapié, porque sé que muchas entidades me están escuchando, y yo creo que es parte de la orientación que tenemos que darle, ¿no? Y al final todos somos parte de un mismo sistema, ustedes en primera instancia, nosotros en segunda instancia, pero lo que buscamos es perfeccionar los procedimientos. Por eso el principio del debido procedimiento es muy importante respetarlo, tanto en sede administrativa como en sede judicial y también en los procesos constitucionales. En ese sentido, yo voy a hablar primero, antes de entrar a los órganos instructores, del secretario o la secretaria técnica. Es muy importante hacer esa precisión. El secretario técnico muchas veces consideramos que es un órgano competente dentro del procedimiento disciplinario. Y la respuesta es no. Con eso no queremos decir que no cumpla un papel relevante, porque el secretario técnico es el apoyo legal que tiene justamente el procedimiento y los órganos competentes. El secretario o la secretaria técnica tiene una labor importante, es la o el que va a hacer la precalificación del procedimiento y sobre todo del órgano competente para llevar la instrucción. El órgano competente para llevar la instrucción. Entonces, el secretario o la secretaria técnica hace una precalificación. Al hacer esa precalificación, ya está realizando una evaluación de los elementos que están en el expediente. Elementos, por ejemplo, el tipo de infracción que se está cometiendo, ¿no? Porque en función al tipo de infracción es que se va a determinar la sanción, y en función de la posible sanción es que se va a determinar el órgano competente. En ese sentido, lo que tiene que hacer el secretario técnico al momento de hacer la precalificación es hacer de todas maneras un análisis jurídico, un análisis de los hechos que están en el expediente, de los actuados, ¿no? de una posible investigación que haya habido previamente y de una serie de elementos adicionales. En ese sentido, el secretario técnico es un actor importante del procedimiento, pero no es un órgano competente. Esto, por favor, que quede claro. Esto es un elemento central. Entonces, ahora pasamos a los órganos competentes. Los órganos competentes en un procedimiento disciplinario van a depender ¿de qué? De la sanción, del tipo de sanción que se vaya a imponer dentro del procedimiento. Esto es importante, señores, ténganlo claro, del tipo de sanción. Ojo, y el tipo de sanción también está relacionado con la infracción que se cometa, si es una infracción leve, es una infracción medianamente grave, grave, muy grave. Entonces va a depender de eso. Por eso hay una evaluación y hay una precalificación. Entonces el secretario, en función de los hechos, determina quién es el órgano de instrucción. Y ahí ya hay como que como dice su nombre, una precalificación, una evaluación. El secretario técnico, en función de los hechos, en función de las normas aplicables a cada caso, establece, pues, o precalifica quién es el órgano instructor. En ese sentido, si él considera que la sanción que se va a imponer después de seguir el procedimiento es una amonestación escrita, es el jefe inmediato. El jefe inmediato de la persona, porque acá estamos hablando de personas, esa es una característica importante del procedimiento disciplinario. Siempre estamos ante personas, ¿no?, que cometen una infracción
en el lugar donde trabaja. Y ese trabajo lo hace para una entidad pública. Por eso estamos ante un procedimiento administrativo, ¿no? Esto mismo no sucedería pues en una relación laboral privada, por ejemplo. Esa es una peculiaridad que existe acá. Entonces, cuando estamos ante una amonestación escrita, la amonestación, la verbal no ingresa dentro de este ranking porque eso no llega al tribunal. Nosotros acá estamos viendo lo que llega al tribunal. Entonces tenemos la amonestación escrita, el órgano instructor es el jefe inmediato. En el caso de que sea una suspensión, también el órgano instructor es el jefe inmediato, ¿no? Entonces, en el primer supuesto de amonestación escrita, el órgano instructor es el jefe inmediato. En el caso de la suspensión, el órgano instructor también es el jefe inmediato. Y en el caso de la destitución es la más grave de las sanciones que se pueden imponer en materia del servicio civil. Es la ruptura del vínculo, la destitución. El servidor civil queda fuera, excluido de la relación laboral con la entidad pública, ¿no? Esto es muy importante. Quiero precisar también que cuando hablamos de la suspensión, esta suspensión es hasta los 12 meses, hasta los 12 meses. Entonces, más allá de una suspensión de 12 meses, la sanción sería una destitución. Y en ese caso, el jefe de recursos humanos es el órgano instructor o quien haga sus veces. Es importante precisar, ¿no?, que a veces existe duda quién es el jefe inmediato, a veces también por la parte operativa, uno no tiene claro cuál es el jefe inmediato. Eso sucede en la administración pública, como en toda en la administración, porque a veces uno despacha con una persona pensando que es tu jefe, pero en la realidad no es tu jefe, ¿no? Entonces, yo hago esta precisión porque aquí es importante ver los documentos de gestión que existen en las entidades públicas. Todas las entidades públicas tienen instrumentos de gestión, documentos de gestión. Por ejemplo, el manual el MOF, ¿no? El manual de operación, de organización y funciones. O el ROF, que es el reglamento de organización y funciones. Todas estas entidades lo tienen. O el reglamento de trabajo también, ¿no? Entonces, esto es importante porque ahí está toda la organización de la entidad y uno puede determinar quién es el jefe inmediato. Y esto es de doble vía, es tanto para la administración, porque la administración, como hemos comentado, tiene que ver con el órgano competente. Entonces la administración es tan interesada como el servidor civil de que sea el órgano competente el que va a ser el órgano instructor y el que va a investigar, ¿no? Y luego tenemos el órgano sancionador. En el caso de la amonestación escrita, el órgano sancionador es el jefe inmediato. En el caso de la suspensión, es el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, y en el caso de la destitución es el titular de la entidad. ¿Ya? Esto es importante que se cumpla, porque si no se cumple, como dice la norma, el que emite el órgano competente para instruir la causa, el procedimiento, o para sancionar, vamos a estar ante causales de nulidad. Quiero comentar algo. Acá se habla de órgano instructor. En realidad, el órgano instructor, ¿quién es? ¿Qué labora el órgano instructor? El órgano instructor es el que investiga
es el que investiga. Esta palabra instructor, viene del derecho penal. Ustedes saben que el procedimiento disciplinario, ¿no?, que es un tipo de los procedimientos sancionadores que existen, viene del derecho penal, o sea, tienen sus bases, ojo, tienen su autonomía. El derecho disciplinario tiene su autonomía, y esto lo quiero ser muy claro, ¿no? El derecho administrativo en el mundo y en el Perú sobre todo ha ganado mucha autonomía frente a otras ramas del derecho, sobre todo la penal, porque hay mucha gente que cree que el procedimiento disciplinario y el procedimiento penal prácticamente comparten todos los principios y es prácticamente lo mismo, y no es así, no es así. Obviamente hay principios comunes, sobre todo principios constitucionales comunes, que de alguna forma han nacido para el derecho penal, pero con la práctica ha sido llevado también al derecho disciplinario, ¿no? Pero también tiene sus propias características, y esta es una de esas características. Este es uno de estos temas que se ha traído. El instructor, el órgano, esto viene de los jueces instructores, por ejemplo, que habían hace unos años, que eran los que investigaban para luego pasar al juicio oral. Entonces, esto es una abstracción. Entonces, el órgano instructor es aquel órgano que investiga, es el que investiga. Por eso es muy importante su labor, porque es el que recaba las pruebas, recaba las declaraciones, hace las investigaciones, puede convocar a terceros, si el caso lo amerita, puede realizar peritajes, puede convocar a otras autoridades. Entonces es una actividad compleja la de la instrucción, para que concluya luego en la determinación de responsabilidad. Ojo, el órgano instructor también propone, ¿no? Y el órgano sancionador es el que dispone, es el que sanciona, pero también puede haber discrepancias entre ambos. Entonces, eso es natural, porque también el órgano sancionador no es que sea una mesa de partes que recibe la propuesta y la aplica, no, también tiene poder deliberativo y puede, de alguna forma, resolver no en contra, sino tener otra oposición sobre la sanción, o pedir simplemente que se hagan algunas aclaraciones o precisar, ¿no? Es parte del intercambio de ideas que pueden existir entre el órgano. Lo importante aquí es que los órganos sean competentes y que se lleve el debido procedimiento. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bastante clara su respuesta. Ya creo que con esa explicación a todos nos queda claro cómo es que se determinan las autoridades competentes en el marco del procedimiento administrativo disciplinario regulado por la Ley del Servicio Civil. En este punto queremos agradecer a las personas que se siguen conectando a nuestra transmisión desde la Municipalidad Provincial de Lambayeque, UGEL Arequipa Sur, UGEL Río Mantaro, Municipalidad Distrital de Imperial, Municipalidad Provincial de Yauli, Hospital Chancay, Hospital Regional de Huacho, Hospital Nacional 2 de Mayo, Universidad Nacional de Cajamarca, Municipalidad de Santa Cruz, Municipalidad Distrital de Catca, Hospital Regional del Cusco, Proyecto Especial de Madre de Dios, UGEL Picota, Hospital Regional El Carmen en Huancayo, Banco de la Nación, Red de Salud Jauja, Municipalidad Provincial de Sullana, Municipalidad Distrital de Rasuri, Puerto Malabrigo, Provincia de Ascope, La Libertad.
Muchísimas gracias por estar siguiendo esta transmisión. Esta tarde contamos con la participación del doctor Rolando Salvatierra Combina. Él es vocal titular de la segunda sala del Tribunal del Servicio Civil y esta tarde nos está explicando cada uno de los criterios comprendidos en el precedente administrativo referido al procedimiento que debe seguirse para determinar a la autoridad que debe intervenir como órgano instructor cuando se produzcan discrepancias contenidas respecto al informe de precalificación. Doctor, ahora teniendo en cuenta lo que nos comentó acerca de la determinación de las autoridades competentes y del rol, además, que cumple, del rol de esto, ¿qué sucedería, por ejemplo, en el caso de que el secretario técnico emita su informe de precalificación proponiendo una sanción de suspensión sin goce de remuneraciones hasta 12 meses y lo remite al jefe inmediato del servidor para que intervenga como órgano instructor? Sin embargo, el jefe inmediato considera que no es competente en la medida que la sanción que él considera que correspondería imponerse es la de destitución. ¿Cómo podría procederse en ese caso? Ya, esta es una excelente pregunta. Yo te agradezco que plantees de esa forma el precedente, porque va a ser mucho más didáctico para las personas, porque el precedente tiene 5 situaciones, 5 supuestos. Vamos a hablar sobre todos los, no más importantes, sino los que nos dan más luces al respecto. Yo quiero hacer una pequeña introducción aquí, porque el precedente fija acá, estamos frente a temas relacionados con conflictos de competencia, ¿no? Entonces, vamos a ver el conflicto positivo como que el conflicto negativo de competencia. Entonces, en este caso que tú planteas, el secretario técnico califica con 12 meses pensando que la sanción, por eso es muy importante aquí, eso es una precalificación, no es una decisión completamente tomada ni de alguna manera inexorable o que no pueda ser cambiada, ¿no? Entonces el secretario técnico emite su precalificación y le señala al jefe inmediato la competencia, basándose en una suspensión máxima de 12 meses. Pero ¿qué pasa? Aquí el jefe inmediato, ¿no?, con las atribuciones que tiene, señala, no, yo no soy competente. Es competente el jefe de recursos humanos o quien hace las veces porque considera que esta sanción, que fue precalificada con 12 meses, con una suspensión de 12 meses, no es de 12 meses, sino apunta por la gravedad de los hechos, es lo que se puede entender aquí, apunta con una destitución, por lo cual él ya no sería competente, ¿no? Sino sería competente el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Entonces, aquí estamos ante un posible conflicto negativo de competencia. ¿Por qué digo posible? Porque si el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces acepta esa competencia, en realidad no va a haber conflicto, ¿no? No va a haber conflicto, simplemente hay no están de acuerdo en el tema, pero si lo acepta, entonces el procedimiento va a cambiar. Lo único que va a cambiar ahí va a ser el órgano de instructor, que ya no va a ser el jefe inmediato, sino va a ser el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Pero el precedente se pone en una situación donde puede haber un conflicto, ¿no es cierto? Entonces, acá lo ideal es que no hay ese conflicto, que se pongan de acuerdo, ¿no? Y eso va a depender del enfoque que tengan cada uno de los órganos, y eso también es muy importante, Liana, yo lo quiero comentar. Siempre en materia disciplinaria,
disciplinaria, existe un poder de discrecionalidad, porque en todo lo que son sanciones existe una discrecionalidad y una subjetividad. Eso no se va a poder cambiar nunca. En algunos casos, sobre todo en procedimientos sancionadores, y yo quiero hacer hincapié que este es un procedimiento sancionador disciplinario, porque hay un régimen disciplinario, hay una entidad y sus servidores, pero también hay otro régimen que es el sancionador, cuando una entidad pública sanciona a terceros que no tienen una relación distinta, pero son muy parecidos, y en estos tipos de... Hago esa precisión, por favor, para que no se confundan, porque a veces se mezclan las palabras. Entonces, acá estamos ante un sancionador disciplinario, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, en ambos, en el sancionador que le podemos decir para diferenciar puro y el sancionador disciplinario, ¿no? Siempre al momento de imponer una sanción hay una dosis grande de subjetividad, de discrecionalidad. Esto no lo podemos evitar, no podemos mentir. Por eso es importante la aplicación del principio de proporcionalidad, razonabilidad. Eso también lo hemos visto muchas veces en la sala, y esto se da al momento de aplicar. Todos somos humanos y como no somos perfectos, pero busquemos llegar a lo mejor. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque si hay dos criterios, en el caso del secretario técnico dice, no, esta es una suspensión hasta 12 meses, pero el jefe inmediato dice, no, esto es una destitución. Entonces ya hay una diferencia de criterio. El hecho es el mismo, ¿cierto? Entonces ya hay una diferencia de criterios, y eso es muy común que existen los procedimientos de este tipo. Entonces, ahí tienen opciones también. Por eso, una opción es, señores, nos ponemos de acuerdo. ¿Cuáles son los elementos? Sí, ya. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los agravantes? ¿Cuáles son los atenuantes de esta situación? ¿Cuál es el tipo? ¿El tipo está claro? ¿El tipo no está claro? Porque también hay una aplicación de un principio de tipicidad. Entonces, a veces el tipo no está claro, ahí hay cierta duda, ¿no? Entonces, estas son cosas que se tienen que ver, pero ya se ven, se analizan entre el secretario técnico, el jefe inmediato, ¿no? Y de alguna manera no se llega a un consenso, porque los dos mantienen su posición. Entonces ahí tiene que esto dirigirse, tiene esto que ser resuelto por alguien. Y este alguien es la máxima autoridad administrativa de la entidad. Esto que quede claro, la máxima autoridad administrativa de la entidad. Y eso también se determina en el ROFO, en el MOF, quién es la máxima entidad administrativa de la entidad, ¿no? Esto puede confundirse también en algunas situaciones con el titular del pliego, ¿no? Que también es otra opción que se manejan. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener claros todos los conceptos, y la idea de tener estas charlas y determinar estos precedentes vinculantes es justamente aclarar los conceptos, ¿no? Entonces, en este caso, se lo resuelve ese conflicto negativo de competencias, lo resuelve la máxima autoridad administrativa. Eso, por favor, que les quede claro, y eso está determinado en los instrumentos de gestión. Gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Sumamente clara su respuesta. Ahora le pongo otro ejemplo. Hemos ya casi hablado de lo que podría ser un conflicto de competencia negativo. ¿Qué sucedería en este otro supuesto, por ejemplo, en el que el secretario técnico, en su informe de precalificación, propone la sanción de destitución y lo remite al jefe de recursos humanos? Sin embargo, el jefe inmediato
También se considera competente para ser órgano instructor porque considera que la sanción que correspondería imponer al servidor sería la de suspensión. Entonces, en este caso tenemos a dos órganos que se estimarían competentes para intervenir como órgano instructor. ¿Cómo podríamos proceder en este caso? Excelente tu pregunta, Eliana. Este es el otro tipo del conflicto de competencia. Los conflictos de competencia son muy comunes en las entidades públicas. Lo bueno en estos casos que estamos ante procedimientos disciplinarios, que estos conflictos de competencia siempre van a quedar en la esfera de la entidad, ¿no? Porque hay otros conflictos, a veces entre órganos de la misma entidad, entre distintos órganos de la misma entidad que tienen un jefe común, en otros casos que no tienen un jefe común, hay conflictos de competencia entre dos entidades que pertenecen a un mismo sector o que pertenecen a dos sectores distintos o a distintos niveles de gobierno. Entonces, el conflicto de competencia es un tema bastante interesante, ¿no? Bastante interesante, tanto el positivo como el negativo. En este caso, como digo, al tratarse de un procedimiento disciplinario, esto como que el conflicto como que queda en casa, ¿ya? Queda en casa. Entonces, aquí, en este caso, el secretario técnico propone, precalifica una destitución. Entonces el jefe inmediato, con todo su derecho, considera que él es competente, ¿no? Porque al ser parte de la organización, él considera que es competente porque él considera que no estamos frente a una destitución, sino ante una suspensión de máximo 12 meses. En ese sentido, ahí también hay un conflicto, y a diferencia del caso anterior en que los dos negaban la competencia, aquí hay dos personas que se podrían atribuir. Lo pongo en podría, igual que el caso anterior. En este caso, si el jefe de recursos humanos, después de evaluar, o quien a su vez después de evaluar todo este tema, concluye y dice, no, acá creo que ha sido una mala precalificación, los hechos, existen atenuantes, ¿no? El tipo no está claro, acá aplicando el principio de razonabilidad, considero que esto debería ser evaluado como máximo, como una suspensión de máximo 12 meses y no una destitución, entonces acepta y esto se lo traslada, le traslada pues la calificación, el documento, el expediente al jefe inmediato para que él sea el instructor, ¿no? El órgano instructor. ¿Qué pasa en caso de que no se pongan de acuerdo? Igual que el caso anterior. Alguien tiene que resolver este conflicto. Y al igual que el caso anterior, es la máxima autoridad administrativa de la entidad, que es la que va a resolver y va a decir y va a señalar quién es el órgano que competente. Ojo, y aquí también se involucra a la máxima autoridad entidad, administrativa, ¿no? Porque ya ella también va a opinar en este caso del expediente. Entonces, puede considerar, sí, acá los elementos dicen que ya va a ser una destitución, o sea, o apunta a la destitución. Entonces, miren cómo es en la práctica tan importante esto. Esto no es un juego de competencias, no, porque al ya opinar la máxima autoridad, como que está haciendo una precalificación de la posible sanción, ya está encasillando la posible sanción en alguno de los dos supuestos, ¿no? Entonces, eso también es lo que puede suceder en esta
en este tipo de calificaciones y en este tipo de soluciones a través de la máxima autoridad administrativa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su participación. Nos ha permitido esta tarde orientar a todos los servidores sobre cómo deben proceder cuando se produzcan este tipo de conflictos de competencias para determinar a los órganos competentes que deben intervenir en el procedimiento administrativo disciplinario. Ahora le pedimos, por favor, doctor, que nos ayude a absolver algunas consultas que nos han hecho llegar las personas que están siguiendo la transmisión. Solamente precisar que las consultas que vamos a proceder a absolver están relacionadas a la determinación de las autoridades competentes en el marco del procedimiento administrativo disciplinario regulado por la Ley del Servicio Civil. Ojo, porque hay otros procedimientos regulados por leyes especiales, pero en este caso estamos abordando únicamente los alcances del precedente. Entonces, la primera pregunta... Claro que sí. Con todo gusto, todas las consultas que pongamos dar, con todo gusto de hacerlo. Muchas gracias, doctor. La primera pregunta es de Cris Melisa Toledo Alvarado y nos consulta, en caso el imputado sea un servidor que labora en la Oficina de Recursos Humanos y la posible sanción a imponer sea la de... considerando claro que para la sanción de suspensión instruye el jefe inmediato y sanciona justamente la Oficina de Recursos Humanos, que es donde laboraría, en este caso, el servidor. Eliana, tuve un pequeño problema, se interrumpió la señal, no te escuché. Ay, a ver, ¿ahora sí? Sí, sí. Ya. Cris Melisa Toledo Alvarado nos consulta, en caso que el servidor procesado sea un servidor que trabaja en la Oficina de Recursos Humanos y la posible sanción a imponer sea la de suspensión, ¿quién sería el órgano sancionador que debería intervenir en el procedimiento? Claro, acá es el órgano sancionador, de acuerdo a la norma, es el titular de la entidad, ¿no? Entonces, si el trabajador de alguna manera trabaja en el área de la Oficina de Recursos Humanos, acá como que se da una duplicidad, ¿no? Porque le correspondería el órgano instructor ser el jefe de recursos humanos, pero también es su jefe inmediato. Entonces, y la sanción la daría el órgano, el titular de la entidad. Yo por ese lado no veo mucho problema, porque va a ser alguien distinto. Entonces, lo adecuado aquí sería que en la jefatura de recursos humanos se cree para este caso específico, alguien que haga las veces de órgano instructor y de esa forma se evite la duplicidad que yo menciono, que sea el jefe inmediato y el jefe de recursos humanos. Entonces, esa sería una posible salida. ¿Por qué? Porque el órgano sancionador siempre va a ser el titular de la entidad. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí otra pregunta de Maritza Ortega, Portugal, y nos consulta, cuando el secretario técnico recomienda suspensión y el órgano instructor opina que corresponde imponer destitución, ¿cómo debe hacerse el procedimiento? En este caso, el secretario pide la suspensión. Propuso suspensión, sí. El secretario técnico propone la sanción de suspensión, sin embargo, el órgano instructor considera que debe imponerse destitución. Bueno, en este caso, si el órgano instructor considera que es, de alguna manera, tiene que ser una destitución, entonces él ya no podría ser el órgano instructor. Estamos en un caso similar al de
del precedente. ¿Por qué? Exacto. Porque el secretario le ha determinado y ha dicho esto es una suspensión. Entonces se lo ha enviado al jefe inmediato. Pero el jefe inmediato considera que no es, que esto va más allá, esto es una destitución. Entonces, ya por el tipo de sanción, ya no podría ser un órgano instructor, él el órgano instructor. Entonces, lo que tienen que hacer es derivar el expediente al órgano que él considere competente, que es el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. En ese sentido, si el jefe de recursos humanos tampoco se considera competente, porque él puede considerar también, no, acá hay esto no amerita una destitución, yo considero que es una suspensión. Entonces, ahí entra el conflicto de competencia conforme lo hemos comentado en este precedente número 10. Justamente es ahí, tal como lo señala el precedente, es como se tiene que actuar. Así es. Muy bien, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Cris Melisa Toledo Alvarado y nos consulta, en caso que se inicie un PAD con órganos incompetentes, ¿necesariamente acarrea la nulidad del procedimiento? Sí, necesariamente acarrea la nulidad del procedimiento, porque ya esto lo hemos revisado muchas veces en el tribunal y como les comenté, lo primero que nosotros hacemos cuando se evalúe un expediente es si se cumple con el órgano competente, si los que han hecho la instrucción y la sanción son competentes. Y hemos detectado varios casos en que no es así. Entonces, ahí inmediatamente se determina la nulidad del procedimiento, del expediente, de la sanción que se impuso, ¿no? En el sentido que se haya impuesto, para que vuelva a la etapa de donde se produjo la nulidad, porque de repente la nulidad no necesariamente es en el órgano instructor, puede ser en el sancionador, ¿no? Entonces hay unas diferencias entre los dos, que siempre esto va a acarrear la nulidad de la resolución de primera instancia, siempre. Muy bien, doctor, muchas gracias. Tenemos aquí otra consulta de Loret Bustillos Álamo y nos pregunta, ¿qué pasa si el servidor estaba rotado? Se entiende a otra área. ¿Quién sería el jefe inmediato? Bueno, esa es una excelente pregunta, ¿no? Habría que ver en qué condición lo han rotado, ¿no? De alguna forma, si ese servidor tiene una rotación formal o no tiene una rotación formal, ahí se debería, cuando se rota, debería de indicar quién es el nuevo superior jerárquico, porque qué tipo de rotación, eso es básico saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque solo puede ser transitoria, entonces, o solo va a ir a algún apoyo transitorio a un área por falta de personal, por ejemplo. Entonces, eso habría que verlo. Si la rotación ya implica la asunción del cargo definitivo, entonces sería el nuevo jefe inmediato de su lugar definitivo. Entonces acá hay que diferenciar si la rotación es transitoria o es definitiva. Si la rotación es definitiva, sería el órgano donde el jefe inmediato de la labor que él ya está haciendo de manera definitiva. Si es transitoria, es el jefe inmediato de él antes de rotar, porque como su rotación no es definitiva, él mantiene esta jerarquía frente a él, ¿no? Eso claro. Es importante, eso es importante. Y esto también me lleva a manifestar que siempre debe haber para este tipo de rotaciones, o lo que antes también, o lo que se conoce como destaque, que en algunos lugares hasta está prohibido, ¿no? El destacar, porque a veces no solo destacan para otro órgano, sino a otra entidad. Entonces, ese tema tiene que manejarse de acuerdo a los formalismos de cada rotación o cada destaque, cómo se han materializado, porque no,
si es un tema temporal, entonces él sigue formando parte del lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un servidor CAP, es un servidor CAS, entonces esos tienen que ver cómo está. Este tema es importante, como le digo, la documentación sobre este servidor. Claro, y siempre tener en cuenta de todos modos que en este tipo de casos habrá que atender al análisis de cada caso en concreto de acuerdo a la estructura organizativa que puede tener cada entidad, ¿no? Así es. Gracias, Eliana, por la precisión, pero es así. No podemos dar y decir si es el jefe inmediato del rotado, porque no sabemos por eso es importante tener en consideración qué tipo de rotación es, si es temporal, es permanente, ¿no? Y toda la documentación de por medio que haya. Así es. Muy bien, doctor. Tenemos aquí, doctor, otra pregunta de Stephanie Pinto Palomino, y nos consulta qué hacer cuando el órgano instructor y el órgano sancionador recae sobre el jefe de recursos humanos. Bueno, aquí nos consulta qué pasaría cuando tanto el rol de órgano instructor como el rol de órgano sancionador recae sobre una misma autoridad, ¿no? ¿Cómo debería procederse en ese caso? Miren, en este caso lo mejor es que no sea la misma autoridad, ¿no? En el caso que que el jefe de recursos humanos sea el órgano instructor y el órgano sancionador, normalmente se derive a alguien del mismo nivel jerárquico, para que no sea la misma persona ni el mismo órgano el que sanciona, ¿no? Estos son casos excepcionales que se dan, pero la idea es que salvo en las amonestaciones escritas, que es el jefe inmediato, que es el órgano instructor y el órgano sancionador, en las demás sanciones que son más graves, no se aplique una igualdad en tanto al órgano instructor como el órgano sancionador. Esa es la salida que se busca. Eso se dan en muchas entidades. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que, bueno, si bien no tiene que ver con la competencia, está más relacionado a la notificación, me parece. Nos consulta José Carlos Flores Pérez. ¿Es posible notificar una resolución que impone la sanción de suspensión después de 6 meses de su emisión? No es lo adecuado, Ustedes saben que las sanciones son actos administrativos y los actos administrativos tienen que notificarse a los 5 días. Eso es lo que dice la ley, salvo que en los ordenamientos legales específicos haya norma expresa, pero máximo de 5 días, ¿no? Entonces, es importante que sea así para que también el acto surte eficacia y la persona que se ve afectada por él pueda interponer algún recurso, ¿no? No lo recomiendo, como le digo, la base legal apunta a 5 días, habría que ver el caso concreto, a ver de qué ha adolecido esa notificación, pero yo le recomiendo que las sanciones siempre no son bienvenidas, ¿no? Esto hay que ser claros, ¿no? Y honestos. Las sanciones nadie las espera, ni aún el más grave de los infractores espera una sanción. Entonces, cuando la entidad emite una sanción, hay que llevar a cabo el debido procedimiento, y parte del debido procedimiento también es la notificación, ¿no? La notificación tiene un plazo para realizarse y ese plazo debe cumplirse. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su participación y por su valiosa orientación esta tarde. Estoy segura que nos ha permitido a todos tener mayor alcance, ¿no? Mejor conocimiento sobre cada uno de los criterios abordados en este precedente. Ahora le pedimos, por favor, que nos dé sus palabras finales, su despedida.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Creo que es un espacio muy importante felicitar esta iniciativa de servir. Realmente siempre es muy importante que las personas que resuelvan puedan intercambiar ideas con los distintos administrados. Como yo lo comenté al comienzo de la reunión, el tribunal tiene una peculiaridad, es que se relaciona jurídicamente a través de sus decisiones con muchas entidades de la administración pública a nivel nacional. Entonces, es importante que el tribunal, yo creo que eso es uno de los temas que más destaco del tribunal, al igual que su profesionalismo y la composición de sus miembros, es esta decisión de emitir precedentes vinculantes, ¿no? Y saludo que estos precedentes vinculantes se estén transmitiendo a nivel nacional, pero saludo más a las personas que nos están escuchando, porque a ellos les va a servir mucho estas intervenciones, ¿no? Estos intercambios de ideas, para que sepan cuáles son, oye, en qué sentido van los pronunciamientos del tribunal. Yo de alguna manera, les pediría que sigan en la sintonía de estos programas semanales y puedan ver en nuestra página web todos los precedentes vinculantes que hemos emitido, todos con la única finalidad que exista un cumplimiento del principio de predictibilidad, que todos los administrados sepan en qué sentido va a resolver el tribunal. Creo que esto es muy valioso, y esto hay que felicitar al tribunal, y también saludarlos nuevamente a ustedes y agradecerles por su sintonía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos también a cada una de las personas que se han conectado desde diversos lugares a nivel nacional. Tacna, desde la Municipalidad de Samán, desde Huamanga, Ventanilla, Piura, Huaytará, Huaral, Municipalidad de Yanaguara, Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, Ugel Canta, Ugel Guaylas, Programa Nacional País, Universidad Nacional de Trujillo, desde Cerro de Pasco. Muchísimas gracias a todos, y bueno, les pedimos disculpas a aquellos que ya no alcanzamos a mencionar. Por hoy hemos llegado a la parte final, no sin antes invitarlos a nuestra próxima edición del programa, en el cual conversaremos acerca de otro precedente administrativo de observancia obligatoria, referido a la coherencia que debe existir entre la imputación formulada al inicio del procedimiento y la imputación formulada al momento de imponerse la sanción. Muchas gracias y hasta la próxima edición de su programa TSC en directo. Gracias.